Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy, viernes 2 de septiembre, tenemos la palabra abierta en Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Intercesión por Sodoma. Después los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó para despedirse de ellos. Entonces el Señor pensó: debo decirle a Abraham lo que voy a hacer, ya que él va a ser el padre de una nación grande y fuerte. Le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que le he prometido. Así que el Señor le dijo: la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se ha dicho. Así lo sabré. Dos de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él y le preguntó: ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de esto, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? No es posible que hagas eso de matar al inocente juntamente con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú, que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Entonces el Señor le contestó: si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle: perdona que sea yo tan atrevido al hablarle así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. ¿Solo por faltar esos 5 vas a destruir toda la ciudad? Y el Señor contestó: si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham. Por esos 40 no destruiré la ciudad, dijo el Señor. Pero Abraham volvió a suplicar: te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentre solamente 30. Y el Señor volvió a decirle: hasta por esos 30 perdonaré la ciudad. Abraham siguió insistiendo: mi Señor, he sido muy atrevido al hablarle así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? Y el Señor respondió: por esos 20 no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham: por favor, mi Señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente 10? Y el Señor le dijo: hasta por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su tienda de campaña. Aquí nos puede manifestar esa cercanía que tiene Abraham con Dios y de poder conocer las acciones de Dios, y especialmente cuando tiene que ver con un juicio y un castigo a cierto tipo de hombres y de ciudades. Así que, ante todo, Dios desea bendecir a todas las naciones a través de Abraham y quiere escogerlo para ello. Y por medio de él que se persevere el camino de la justicia, del juicio, y conduzca así a sus hijos en enseñanzas. Es importante que Abraham enseñe justicia y equidad.
Ahora, aquí es que Dios conoce la pecaminosidad del hombre y lo juzga con justicia. Y por eso le está confirmando y anunciando lo que va a hacer con estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y lo hermoso que puedo yo ver acá es cómo Abraham tiene un sentido de justicia y de evitar que el inocente sufra al lado del malvado, y especialmente en esta destrucción de estas ciudades, por lo cual se coloca en una actitud de hablar en relación a esos inocentes o justos que haya en esa ciudad, y por eso en esta comunicación entra a hablar con el Señor Dios Todopoderoso, y parece como si estuviera dándole clases de justicia y de equidad a Dios, pero era que eso era lo que esperaba el Señor. Su siervo Abraham es un hombre que entiende cómo se puede identificar la acción de Dios. Así que el pecado de Sodoma y Gomorra se ha agravado en extremos, y por lo tanto es indispensable hacer un juicio. El justo no puede perecer con el impío ni ser juzgado como tal. Y así que muchas veces el Señor soporta la maldad de un determinado grupo de personas en una ciudad, en un lugar determinado, por una minoría que se extiende para estar ahí, cubriendo esa ciudad, evitando que se llegue a esa vivencia de juicio y librar a una comunidad del juicio divino. Entonces, la voluntad de Dios no está en el juicio, sino en la salvación. Y aquí por eso Abraham comienza a bajar la cantidad. Si hay 50 justos o inocentes, vas entonces a acabar a esa ciudad metidos los justos inocentes. El Señor dice no, ni por 40, ni por 30, ni por 20, ni por 10. Pero no hay ni 10. Y por eso en algún momento tiene que ejercer una acción fuerte nuestro Dios. Así que, queridos amigos y hermanos, tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo puedo poner en práctica la justicia y el juicio, la justicia y la equidad conforme a la voluntad de Dios? Que el Señor no va a castigar juntamente al justo con el impío, y que de alguna forma Dios separa al justo del impío. Otra pregunta es: ¿cómo influye una persona piadosa y justa sobre su comunidad? Preservándola, evitando de que el Señor venga a destruir toda una comunidad. Por eso, como pertenecientes a una ciudad, debemos orar como creyentes y pedir a Dios y mantenernos en una vivencia de oración y de quebrantamiento a favor de la ciudad, y el Señor evitará que haya un dolor y una tragedia de destrucción y muerte y aniquilación por causa de la maldad de otros. Así que oremos y digamos: Dios, examino mi caminar a la luz de tu palabra. Líbrame del juicio que sobrevendrá a este mundo. Deseo sentir con tu corazón aquel que aborrece el pecado, pero ama al pecador. Deseo ser la persona a quien tú buscas, un intercesor que ora por su comunidad con humildad, arrepentimiento de corazón. Amén. Dios los bendiga. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.